Como todas las cosas en la vida, uno empieza quizás probando una cosa, jugando, en broma, pero luego la cosa se va convirtiendo en algo serio. Y me di cuenta de que el psicoanálisis es una de las prácticas más difíciles, pero al mismo tiempo más interesantes que vale la pena, digamos, sostener, ¿no? Y en eso estamos todavía, eso que dura. En una época, bastante al inicio del análisis, llevaba mis pequeños trabajos también para control, ¿no? Y entonces, como tenía esta tendencia a un gusto un poco excesivo por el saber que estaba un poquito ya adocenado, un poquito erudito, había hecho un trabajo que a mí me gustaba mucho y entonces lo llevé y lo que me dijo el analista fue que está muy bien su trabajo, muy bien, muy bien. Y yo, todo esto era maravilloso. Dice, ahora podría comenzarlo. Hay momentos de la vida donde la transferencia funciona casi como una especie de desencadenamiento en el sentido clínico, casi algo que... ¡pah! Un día subía por una librería de unos amigos que iban a cerrar, porque ya las librerías han cerrado en todas las épocas, y me encuentro en una estantería completamente vacía los 2 volúmenes de los escritos de Lacan del siglo XXI, que tampoco sabía quién era Lacan. Me los compro, bueno, ya se ve que me gusta leer, ¿no? Y Función y campo de la palabra. No tenía la menor idea, porque yo buscaba algo para tratar con los niños, ¿no? No tenía la menor idea de qué podía ser eso, pero el texto me decía algo. Lo que yo sí sé es que toda mi vida ha estado signada con sus malestares, con sus momentos peligrosos. Mi vida ha estado de los 18 años absolutamente marcada por el psicoanálisis. Y que si me atrevo un poco más, como neurótica, hasta me ha salvado la vida, teniendo en cuenta mi pasado político, los berenjenales peligrosos en los que me metí. En ese momento, estoy hablando del año 75, 76 más o menos, cuando yo tenía unos 17, 18 años, y encontrarse con alguien que además transmite una pasión por el texto de Lacan, que en ese momento era Óscar Masota, aquí en Barcelona. Varios de nosotros, de los que estamos en la escuela, nos habremos referido a Óscar Masota porque fue para varios de nosotros una suerte de punto cero, como en algún momento lo ha llamado Jacques-Alain Miller, el punto cero del psicoanálisis lacaniano en castellano. Masota no era un tipo de la universidad, era ¿cómo se dice? Un electrón suelto, suelto por ahí, que se enganchó con Lacan y que seguramente el enganche con Lacan le salvó la vida. Y me decía, tú estas cosas te interesan, porque mira, yo he empezado ahora a estudiar con un argentino que ha llegado a España, que se llama Óscar Masota. Paf. Soy un desastre para las fechas, pero recuerdo exactamente que eso era antes de las vacaciones de Semana Santa. Esta chica me pasó unas clases fotocopiadas, porque recuerdo yo esperando que pasara Semana Santa para ir a pedir si podía ir a estudiar con él, ¿no? Ese me parece que es otro punto también importante, ¿no? Y creo que la inmigración, exilio de los argentinos en España, produjo una verdadera conmoción en nosotros porque traían otro acento, otro estilo, otras referencias que nosotros no teníamos. Y entonces, digámoslo así, que ha sido lo más beneficioso de esa emigración, ese exilio argentino, fue también la introducción del psicoanálisis, que siempre ha sido una cuestión de exiliados, en el fondo, el psicoanálisis, la transmisión. Es decir, el psicoanálisis funciona a través de diásporas, a través de migraciones, a través de exilios, a través de sujetos que están descolocados con respecto a las identificaciones estándar de los lugares. Y yo creo que es por eso también que no fue algo vinculado directamente, sino que fue algo
por intersticios, por fracturas, por historias dramáticas de personas que se han encontrado sufriendo exilios, pero además también fracturas subjetivas importantes. El psicoanálisis tiene más que ver con eso que no con la importación de discursos estándar por los ministerios culturales. Por lo tanto, hay algo del psicoanálisis que necesita ese caldo de cultivo de sujetos exiliados de su lugar, de alguna manera o de otra. Y hay exilios en el lugar mismo también, un poco, en fin. Yo podría hablar de mi propia historia un poco como alguien exiliado de su propia tradición cultural, un poco. Algo ahí no terminaba de encajar bien. Cuando algo encaja demasiado bien en la tradición cultural, difícilmente el psicoanálisis puede prender, ¿no? Bueno, lo interesante de este exilio fue que alcancé a recoger de mis cosas los 3 tomos de Freud, de papel Biblia, que tenía, editado en 1955, y por una casualidad había cogido también los 4 conceptos fundamentales en una edición de 6 barras. Fueron los únicos libros que salvé, digamos, y que me pude traer en mi maleta. Llegué a Barcelona y bien, con una cuestión totalmente clara de que retomaría. Estábamos en el año 76, llegué a finales del 76, en el 77, que retomaría mi quehacer abandonado, que tenía que ver con el psicoanálisis. Apenas terminada mi carrera en psicología clínica, me acerqué a los estudios de antropología que me interesaban mucho más que lo que había aprendido en psicología clínica, y estamos en el año 1975-76 y es en contacto con unos amigos que conocía de la universidad cuando entró en conocimiento de Óscar Massota. Óscar Massota, que estaba en aquel momento viajando desde Londres, se había exiliado y viajaba desde Londres a Barcelona, y impartía un curso de introducción a Freud. En ese momento encontré lo que era el programa de lectura de Freud, ¿no? Estaba todavía en el servicio militar, yo en aquel momento en el norte de África. Franco todavía vivía, estamos en el 75, y ese programa me ayudó a mí a organizar una lectura de Freud, de los textos de Freud, por primera vez. Y a la vuelta del servicio militar entré en contacto con Massota y me interesé por estudiar, por entrar en el estudio del psicoanálisis. En aquel momento también mi vida necesitaba un análisis, y entonces se juntaron las dos cosas, el interés por la obra de Freud y también la búsqueda de un analista. Entonces, diría que ese sería el primer acercamiento. Por un lado, una búsqueda de saber, digamos, podemos decir así, un interés epistémico, y de otro lado, una falta en ser, ¿no? Que me preguntaba qué hacía yo aquí en este mundo y qué sentido tenía, qué era yo también, ¿no? Qué sentido tenía mi existencia. A los 13 años me recuerdo en la playa leyendo El malestar en la cultura. Bueno, ¿qué puedo decir ahora de eso? Puedo decir que yo buscaba en una literatura, porque para mí Freud era literatura, o sea, no sabía nada de Freud, algo, a ver, ¿cómo decirlo? Una manera de soportar lo que se me venía encima, que yo soy de una generación que terminábamos la escuela para San Juan y volvíamos a finales de octubre. Y yo tenía que hacer 4 meses con la salsa del goce familiar sin escapatoria posible. ¿Cómo llega alguien al psicoanálisis? Es decir, ¿cómo llega cada uno al psicoanálisis? Yo puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia. Hace ya de esto, por supuesto, muchos años, no digo cuántos, pero muchos años, encontré la interpretación de los sueños.
A partir de ese texto que era absolutamente fascinante para mí y absolutamente enigmático también, me empecé a interesar, pero en realidad lo que me acercó al psicoanálisis de manera más definitiva fue el síntoma. Es decir, que ir a consultar, digamos, a un analista porque tenía problemas. A partir de allí, es decir, se inicia un largo camino y recién muchísimos años después de haber terminado un tercer análisis, pude entender realmente por qué había sido la interpretación de los sueños. Porque sabéis que en psicoanálisis el tema de la investigación es absolutamente diferente a lo que se entiende por investigación en la ciencia. En realidad trabajamos, investigamos, pero lo que uno descubre, a veces tardíamente, como en mi caso, es que en realidad uno no escoge el tema, sino que el tema lo ha escogido a uno hace mucho tiempo, y que el recorrido que hace siempre es sintomático, es una manera de intentar dar respuesta a esa cuestión fundamental que mueve, digamos, a cada sujeto. Mi acercamiento al psicoanálisis, como suele ser, es a partir de un sufrimiento, a partir de la propia neurosis y de un momento en el que uno se dirige a otro para intentar descifrar de qué real es uno la pasión, para tomar la expresión de Lacan, de qué historia real uno se ha construido con sus síntomas, sus sufrimientos, etc. Eso, diríamos, fue un segundo momento, porque si debo decir, realmente el encuentro con el psicoanálisis para mí fue a través de los textos, en primer lugar. En primer lugar, por el encuentro con un texto de Freud, regalado por mi hermana, por una familiar, cuando tenía unos 15 o 16 años, y después, de una manera decisiva, mi encuentro con el texto de Lacan, que para mí sí fue, yo diría, incluso un encuentro traumático, con lo que puede ser el término trauma para nosotros. Es decir, encontrarme con un texto que sin duda escondía algo que valía la pena descifrar. En estas jornadas de Bilbao, donde firmé esa carta, elegí a mi analista a través efectivamente de un efecto de transmisión. Eric Laurent presentaba un caso de una psicosis y se encargó todo el tiempo de decir que sin interpretación. A mí me parecía verdaderamente un disparate, cómo podía ser que un analista no interpretara. Y cuando le pido la entrevista, la demanda fue lo suficientemente ambigua, porque le dije, yo en la teoría soy lacaniana. Dije, pero no sé si en mi práctica soy lacaniana, después de tantísimos años de experiencia como analizante. Fue muy interesante cómo respondió el analista a esta demanda, porque me dijo, bueno, vamos a empezar a controlar. Entonces hacía un largo periplo, que era ir a París, controlar cada 15 días, viajaba a París y todo eso. Y bueno, y mis colegas, me encontraba con Vicente, me encontraba con Rosa, me encontraba con Miquel, que viajaban a París, pero se iban a analizar como correspondía. Yo iba a controlar, porque al despejar la demanda de Eric Laurent, me dijo, bueno, vamos a ver si usted es lacaniana en su práctica. Mi abuelo materno, el padre de mi madre, se suicidó en un manicomio, antes de que yo naciera, no lo conocí, ¿no? Entonces, yo creo que el psicoanálisis, mi encuentro con el psicoanálisis es, por un lado, la locura, tanto la familiar como la de los niños, ¿no? Y algo de... bueno, de por qué uno está vivo y otro elige matarse. Creo que era esta la cuestión.
¿no? Porque de la historia de mi abuelo es una historia de discurso, ¿no? Y en tanto es una historia de discurso, la versión de mi madre, la versión de mis tías, todos son versiones, pero igual eso para mí continúa siendo una incógnita, un hombre que se casó, que tuvo 4 hijos, que tuvo 4 hijas, mujeres, que tuvo cargos importantes en lo que tiene que ver con su historia, y de pronto, pataplef. Todo por los aires, ¿no? Creo que estas cosas me llevaron más al psicoanálisis que no a la moda, me parece. El primer texto de Freud que me regaló mi hermana fue La psicopatología de la vida cotidiana, que también no es es un buen texto para introducirse en Freud. Y tengo siempre el recuerdo de la tapa de Alianza Editorial de esa época, que era una mano con un dedo y un cordelito rojo atado en el dedo, al estilo de esa idea de para no olvidarse de algo, ¿no? Uno se ata un cordelito, se pone algo así. Y era una buena tapa, ya no sé quién hizo las tapas después de Alianza Editorial, pero ese era un buen diseño de tapa, porque evocaba algo de lo que uno debía recordar y caía en el olvido necesariamente, ¿no? Vivía a las afueras de Barcelona, en un edificio singular, y parece la película de Polanski, eso, la vecina de al lado se desencadenó. Y como eran pisos high-tech modernos, las paredes eran de papel, ¿no? Y entonces esta mujer hizo un delirio conmigo. Yo me enteré después de esto porque la encerraron en un manicomio, fue una cosa dificultosa, ¿no? Grave. Pero yo supe después, más tarde, que el novio que la había dejado, como se escuchaba todo por las paredes, cada vez que entraba un amigo mío a mi casa, era el novio que yo le había robado, ¿no? Y entonces yo llegaba, a la hora que llegase, las 2, las 3, las 4 de la mañana, eran épocas donde era más joven, y nada más poner la llave en la puerta, sonaba el teléfono, y una voz de mujer me decía, eres guapa, ámame. De manera que una buena enseñanza, de alguna manera, es decepcionar el saber que uno espera, decepcionarlo de la buena manera, es decir, decepcionar, no decir que se trata de saber mucho, sino también se trata de saber, porque eso es esencial para el psicoanálisis y las transferencias y eso, saber aguantar el no saber, ¿no? Saber soportar el no saber. Esto es esencial en la práctica analítica, porque en la práctica analítica se sostiene en que alguien habla y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, y el analista mismo debe mantener esta relación con la nada, con este no saber, en la práctica. Y para eso se necesita también no solamente estudiar los libros, también se necesita el análisis. A veces es más fácil refugiarse, digamos, en una cosa estandarizada, es decir, para evitar confrontarse. Pero a la larga ese es el camino de la angustia. Entonces, la sección clínica efectivamente tiene unos requisitos, pero, y por eso se hacen entrevistas de admisión, pero las entrevistas de admisión implica que se trata de poder ver cuál es el mejor recorrido para cada uno. Por primera vez hay una separación entre lo que es la formación del analista, que es algo que se organiza dentro de la asociación, es un corte a la sección, al mismo tiempo sección quiere decir corte. O sea que introducir la sección era un corte con la asociación para dar una formación, digámoslo así, organizada sobre un modelo universitario de los saberes en los que se inspira, en los que trabaja el psicoanálisis, ¿no? Es decir, la filosofía, la antropología, la lingüística, la lógica, ¿no? Todas esas disciplinas que forman el conjunto de saberes que llamamos ahora nosotros, en oposición a las neurociencias, llamamos las logociencias, ¿no? La enseñanza que plantea la sección clínica se puede decir que deconstruye el modelo tradicional, digamos, de la enseñanza, plantea una diferencia radical con la enseñanza universitaria. Primeramente porque quienes participan, digamos, en la sección clínica, no los llamamos estudiantes, sino participantes.
lo cual quiere decir efectivamente que se espera un trabajo de ellos, que se espera, digamos, cada uno a su manera y en función de sus posibilidades, que puedan participar a través de una producción concreta. Pero también, y esto es muy interesante, no hablamos de profesores. Yo puedo decir, en la universidad, digamos, somos profesores, al menos estamos contratados así. Pero, digamos, en la sección clínica no somos profesores. Es decir, en la sección clínica, digamos, somos enseñantes, hacemos un trabajo que es muy interesante porque plantea diferencias, por ejemplo, en relación al saber. No se trata del saber erudito, para decir así, sino se trata realmente de un saber que es producido en el propio análisis y que va a generar algo que va a causar la transmisión y que, sin embargo, en realidad en última instancia no sabemos qué es. Claro, ¿cómo transmitir? ¿Cómo transmitir que el saber, un determinado saber, es que te cambia la vida? Es que te cambia la vida. Te la cambia. Este saber inconsistente, evanescente, que toca pequeños trozos de real, te cambia la existencia, ¿no? Transmitir eso. Yo trato de hacerlo siempre que puedo, tengo que decirlo, porque, por ejemplo, cuando ahora hablamos, ¿no?, de todos analizantes, ¿no? ¿Pero qué quiere decir todos analizantes? Parémonos un poco a pensar qué quiere decir eso. Hay una nota muy antigua de Lacan en el Silicet 2.3 que habla de la función del enseñante y dice: el enseñante es como el pasante. Si se deja enseñar, si aprende, enseña. El pasante es un analizante. El pasante es un analizante. Es alguien que está en el trabajo del desciframiento de sus propias letras, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que aprendemos, a ver, no voy a usar el plural porque es engañoso. ¿Qué pretendo yo transmitir? Pretendo transmitir, bueno, que si uno es un iletrado, es un desgraciado. Eso es una de las cosas que más llaman la atención cuando uno empieza a leer a Lacan. Y si se lo toma en serio, inmediatamente tienes que recurrir a formarte en literatura, en filosofía, en antropología, en lógica, en lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez, en efecto, eso transforma tu relación con cada uno de esos saberes, porque en efecto te da otra perspectiva. Pero es cierto que hay también un lugar del discurso analítico que necesita continuamente de su renovación con respecto a esas disciplinas. Y a la vez esas disciplinas se han renovado mucho también con el psicoanálisis, la lingüística mismo en muchos momentos, ¿no? Y lo que quiere decir que el saber del psicoanálisis está siempre también en un lugar intersticial y casi un poco también necesariamente dentro y fuera de cada uno de los otros saberes. ¿Cómo relacionarnos con el saber universitario? No estamos en una relación de oposición al saber universitario, sino una relación de intersección, donde por un lado incluimos programas de investigación en el cual partimos de que alguien tiene una formación en un saber, digamos, universitario en lo que es la lectura, el desciframiento de un texto. O sea, se necesitan, en esa acción clínica necesitamos diplomados, ¿no?, cualificados que han obtenido una disciplina han adquirido una disciplina de lectura, pero al mismo tiempo esto centrarlo en lo que es una práctica que no es una práctica empírica, sino que es una práctica que se deriva de la asociación libre, es decir, una práctica que se deriva de un método que consiste en apoyarse en lo que se dice en un análisis, en la palabra en un análisis, ¿no? De manera tal que nos encontramos con que lo que se produce en un análisis, de ahí viene
la enseñanza psicoanalítica, de lo que es la enseñanza psicoanalítica, como dice Lacan en 1976, en la apertura de la sección clínica de París, dice la sección clínica, digo, la clínica es lo que se dice en un análisis. Tiene que haber una relación dialéctica entre la formación parauniversitaria que otorga la sección clínica y otro tipo de formación que es la escuela. Y tiene que haber un pasaje y una alimentará a la otra. En psicoanálisis mantenemos un trípode, que es igual que ese trípode, ¿no? Tenemos la difusión, que no hay que confundir con la enseñanza, y con la transmisión. Y creo que una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, una cosa es la difundir el psicoanálisis, lo podemos hacer, tenemos los medios, ¿no? De los textos, los seminarios, cursos, podemos difundir. Luego la enseñanza es una enseñanza que nosotros hacemos a partir de ser un poco, como decíamos, como squatters, ¿no? Como los ocupantes de la enseñanza de Lacan. Por ejemplo, nosotros ofrecemos un ciclo de formación que no está tan organizado y segmentado, estratificado como puede estar en la universidad, pero tiene una lógica, que es aprender los casos clínicos, los conceptos fundamentales, los fundamentos de la clínica psiquiátrica clásica, conocer los clásicos, conocer las disciplinas que ayudan a la lectura de los textos, las presentaciones de enfermos, es decir, hay toda una serie en este ciclo que llamamos la tétrada, nosotros llamamos la tétrada, son 4 años, de dar una sistematización muy próxima a lo que es el modelo universitario. Nosotros ofrecemos un saber que tiene que ver con una racionalidad que incluye el inconsciente, no es la racionalidad del saber que se da en la psicología o en la sociología y tal, pero es una racionalidad que obtiene su fundamento en el descubrimiento del inconsciente, incluye el inconsciente y el goce, lo que Lacan llama el goce. Respecto a eso, yo me gustaría decir algo de entrada sobre eso, porque en efecto hay una diferencia fundamental entre psicoanálisis y otras psicoterapias, y sin duda con respecto al conductismo o a las terapias cognitivo-conductuales, pero no hay que olvidar que las terapias cognitivo-conductuales, el conductismo, sobre todo lo que son las terapias cognitivo-conductuales, tal como se han desarrollado en estas últimas 2 o 3 décadas, son una derivación del psicoanálisis. Es decir, no hay que olvidar que fueron psicoanalistas un poco desencantados con su relación con el inconsciente, un poco desencantados con respecto al psicoanálisis, Aaron Beck, etcétera, etcétera, que iniciaron, de hecho, la ideología cognitivista. Y ya digo ideología, porque en efecto, bien estudiado, finalmente eso es una ideología. Es una cierta ideología de, más o menos, de cómo debería funcionar un sujeto según ciertos presupuestos ideológicos. Pero para mí se aclaran muchas cosas si uno estudia esta cuestión como una degradación del psicoanálisis, como una derivación degradada del psicoanálisis, como un uso degradado de la transferencia. En realidad muchas nociones que se utilizan en las terapias cognitivo-conductuales se pueden entender como un uso no reconocido, un poco incluso, sí, una especie de hijo no reconocido de lo que es la transferencia. En realidad, si fueran un poco más atentos, se darían cuenta de que hay un buen uso de la transferencia y hay un mal uso de la transferencia, ¿no? Entonces, primera gran diferencia para mí es eso, es que ha habido casi todas las psicoterapias funcionan por la palabra. Digo casi todas, porque hay algunas que no. Pero incluso las que no, incluso la aromoterapia o lo que podáis encontrar como cosas más peregrinas, de una manera o de otra funcionan a través del uso del lenguaje. Y en ese sentido el invento fue del psicoanálisis. Fue el psicoanálisis el que inventó, a través de la relación con el sujeto histérico, que la palabra y el uso de la palabra tiene efectos terapéuticos. Por supuesto que luego eso se puede modalizar de muchas maneras. El problema es que con eso no se puede hacer una ciencia en sentido estricto. No se puede hacer una ciencia como pretende la psicología actual. La psicología actual y el cognitivismo piensan que pueden hacer ciencia con eso, que pueden hacer una formalización científica con eso, pero ahí es donde se pierde precisamente toda la relación con lo que es lo más singular del sujeto y su relación con el lenguaje, ¿no?
una vez leí un anuncio, perdón, tiene que ver con eso, sensacional, ¿no? Que en verano, ¿no? Cuando los periódicos te ofertan todos los libros, ¿no? Que se supone que en verano no sé por qué la gente lee, que no es verdad, se van a la playa, pero bueno, es igual, ¿no? Y los títulos eran libros para los que se van y libros para los que se quedan. Libros para los que se van eran todo guías de viaje. Y libros para los que se quedan eran libros, ¿no? Entonces pensaba en esta cuestión, ¿no? En diferencia a nuestra generación, que lo que queríamos era irnos a buscar libros como metáfora de un saber, de una verdad, de un discurso, de una comunidad, todo lo que un libro puede representar, ¿no? Y libros para los que se quedan. ¿Cuáles son los libros para los que se quedan? El cognitivismo, la conducta, la medicación, el coaching, ¿no? Eso es lo que hay ahora. Todo está hecho para que uno se quede. La universidad hoy día no es la universidad de la época de Lacan. Lacan hacía la crítica, efectivamente, a cierta perspectiva universitaria y dio un lugar para esto con sus discursos, pero la universidad hoy no es eso. Es decir, la universidad hoy funciona, al menos, digamos, yo no trabajo en el campo de las ciencias duras, para decir así. La universidad hoy lo que toma para su conformación es el mercado. Por supuesto que siempre la universidad ha formado a la gente tomando en cuenta el mercado, lógicamente, pero otra cosa es producir gente para que sea, digamos, mano de obra directa y explícita de los imperativos del mercado. Entonces, cuando Lacan hablaba de la universidad, había una crítica a las modalidades del saber, pero ahora, al menos en estas disciplinas, educación, psicología, etcétera, se ha producido un vaciamiento. Entonces, ese vaciamiento, digamos, que se ha producido, implica una pérdida radical de toda posibilidad de hacer algo con eso. Y vienen, esto ha sido explícito en la universidad, dado que el mercado laboral funciona como funciona, se trata de formar profesionales que sean reciclables permanentemente. Entonces, las formaciones sólidas son formaciones que no permitirían ese reciclaje, supuestamente. Entonces, de lo que se trata es algo muy fuerte, que es formar a la gente en competencias. Y las competencias son un vacío. Saber ser, saber estar, saber hacer. Entonces, en realidad lo que se forma son sujetos administradores de protocolos. Esa es la función. Y estos sujetos administradores de protocolos, efectivamente, sienten ese vacío y lo viven como tal. Es muy fácil decir no estudian, no creen, no trabajan, que estos son los discursos del amo al uso, pero realmente hay una crisis muy profunda que no se puede seguir tapando con estas cuestiones de las políticas neoliberales que vienen al lugar del saber que se vacía. Porque es verdad que nosotros se puede plantear la cosa en la universidad en relación al tema del saber. Se puede decir el saber de hoy en día, en fin, funciona de esta manera, funciona de otra, pero aquí directamente es el agujero en el saber tapado por el discurso neoliberal. Entonces, esto produce estragos en la gente, porque el tema de los protocolos lo que hace es justamente una anulación a dos bandas. Es decir, anula a los sujetos, que es el usuario al que hay que administrarle una cosa estándar, pero también al profesional. Y es una cosa que es fundamental, así como decíamos, del lado de la sección clínica hay este punto de tratar de que cada uno pueda, digamos, con las ofertas que da la sección clínica, trenzar, anudar su singularidad.
del otro lado lo que hay y lo que se plantea de manera cada vez más aberrante es la homogeneización, pero la homogeneización de nada. La cuestión es mantener y sostener lo que uno ha enunciado como un deseo. Y creo que con eso siempre se puede vivir y se puede vivir mejor y se puede hacer la contra a todo este contexto de la banalización, de la politiqueo, de la como decía en una época Jacques Miller, de la nivelación por lo bajo, ¿no? Entonces yo creo que las comunidades como tal, la comunidad analítica, tienen en sus orígenes, y eso es un aspecto que voy a decir ahora un poco así entre paréntesis, pero un poco como unas bandas, las bandas que se agrupan por afinidades, de gente con sus rasgos peculiares, con sus rasgos de invención, etcétera, con un deseo muy decidido, ¿no? Que hace que existan cosas por un deseo de estos grupos que se anudan entre sí y que hacen florecer determinados descubrimientos, determinadas instituciones que si no sería impensable. Lacan en algún lugar dice que el psicoanálisis solamente es para los fracasados, ¿no? Y que es el fracaso de las otras causas. Que si una, en este caso, ha fracasado en la causa del otro y en la causa del uno, encuentra refugio en la causa analítica. En este sentido, no teníamos nada que perder, porque también teníamos algo que ganar. También teníamos algo que ganar. ¿No? El hecho de que Borges dice, si dos piensan lo mismo, uno no está loco. Esto ya está verificado que no es así, ¿no? Pero la idea de comunidad, ¿no? La idea de comunidad, de que había gente con la que podías hablar, de la que podías aprender, con la que podías discutir, a la que amabas, en último término, con amores distintos, pero gente a la que amabas. Bueno, eso también es un plus, ¿eh? También es un plus. Son gente con su propia particularidad, su propia genialidad, pero también con su propia porción de neurosis en eso. Quiero decir, son gente que podríamos decir muchas veces, si lo viéramos ahora, pues no son gente muy analizada, ¿no? Pero sin embargo podían hacer más cosas que muchos más, vemos estos analistas que querían en la IPA, como decía Jones, queremos una asociación de analistas mediocres, ¿no? Muchos analistas mediocres. Bueno, el origen del psicoanálisis no son analistas mediocres, sino analistas un poco, vamos a decir, locos. La transferencia es fundamental, ¿eh? La transferencia existe, digamos, más allá del psicoanálisis. El psicoanálisis no inventa la transferencia. El psicoanálisis lo que inventa es un uso de la transferencia, ¿eh? Pero la transferencia se juega, digamos, en todas las relaciones. Un alumno en la escuela con su maestro, por supuesto que tiene una transferencia, lo que pasa es que no forma parte de los conceptos que en general se manejan en ese campo. Entonces, toda la producción de un análisis es producción bajo transferencia. Hubo una polémica alrededor, en fin, del tema de la transferencia, porque para muchos analistas de la IPA se hablaba de la liquidación de la transferencia. Lacan lo que plantea es que la transferencia no se liquida, sino que efectivamente hay la producción de la transferencia de trabajo. Es un tema que tiene todo su interés, porque justamente por eso Lacan, digamos, funda la escuela como una forma, porque ¿qué pasa con los analistas que terminan un análisis, que se quedan aislados o entran a formar parte de una asociación que los homogeniza, diciendo tienen que identificarse con este ideal? Los ideales siempre existen, por supuesto, pero
de lo que se trata es de otro tratamiento de estas cuestiones. Entonces la transferencia de trabajo es lo que mueve todo esto. De hecho es el principio del psicoanálisis es la transferencia y es lo que permite que algo se ponga en marcha de la relación de cada uno con el inconsciente. Yo decía que en efecto hay una transferencia con el texto a veces de Lacan. Creo que además lo que es el campo freudiano y lo que es la escuela de psicoanálisis y todo lo que se ha ido generando ha sido algo que está fundado en la transferencia de un texto. En ese sentido tiene algo de lo que es la cultura judía también, ¿no? La presencia del texto como algo fundamental. No es por nada que Freud era judío también. Y luego eso se encarna en personas, por supuesto. Puede ser la figura del analista, puede ser la figura del docente, puede ser la figura de alguien con quien uno aprende a leer los textos, los colegas con los que uno lee y que necesitan también de esa transferencia recíproca para que se ponga en marcha. El único post-freudiano, después de Freud, que plantea que hay un final del análisis y que eso se puede obtener, fue Lacan. Entonces, realmente, teniendo esa perspectiva, teniendo incluso el laboratorio de investigación que significa poder transmitir a otros lo que es la experiencia analítica y su final, me parece que es la novedad lacaniana por excelencia. Digamos, el pase en la orientación lacaniana y en la escuela de Lacan es una manera de transmitir la singularidad de la formación de un analista fuera de cualquier estándar universitario. Nunca el pase podrá tener un lugar en una forma universitaria de transmisión del saber, o si la tiene será para mostrar su inconsistencia inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, sí, sin duda, la invención de Lacan sobre el pase es la apuesta, yo diría, más acorde con el discurso analítico y más límite para mostrar que la transmisión del psicoanálisis tiene sus propias leyes. Y eso hay que hacerlo entender. No es fácil porque estamos en un momento donde todo tiene que ser formateado según ciertas formas universitarias fundamentalmente, ¿no? Ya no estamos hablando de Bolonia, ¿no? Estamos hablando incluso del mismo formato de transmisión del saber universitario y algo como el pase, donde lo que se juega es la singularidad de la historia de un sujeto en la construcción del deseo del analista mismo, como algo que se puede formalizar, que se puede transmitir como un saber, incluso que en una parte se puede formalizar casi en términos de matemas. Eso es una apuesta muy decidida por introducir la singularidad de la formación del psicoanálisis en el ámbito de los saberes actuales. Justamente Lacan pensó que ya muy temprano, antes de que elaborara la doctrina del pase, la idea de un dispositivo donde los resultados de la experiencia de un análisis pudieran ser transmitidos al saber, digamos, universal, podemos decir así, a lo más particular, ese lenguaje privado, poderlo hacer público, ¿no? Este pasaje entre que en la filosofía del lenguaje se mantiene esta tensión entre el lenguaje privado y público, que en Wittgenstein ya se plantea esta cuestión, ¿no? Lo que es realmente muy interesante es que el horizonte de lo que es el núcleo de la escuela, es decir, que es el pase, podemos decir así, que organiza esa perspectiva, digamos, de la enseñanza del psicoanálisis. Y leo porque me parece realmente importante, ubica, dice Miller, lo que aquí designo como el testimonio del analizante es el núcleo de la enseñanza del psicoanálisis, en tanto que éste responde a la pregunta de saber qué es lo que puede transmitirse al público de una experiencia esencialmente privada. Entonces, efectivamente, este testimonio es lo que Lacan le dio el nombre de pase y va a plantear efectivamente este párrafo que me parece central. De uno a otro, digamos, del pase al matema, hay toda una gradación. El testimonio del pase, todavía sobrecargado con la particularidad del sujeto, está confinado a un círculo restringido, interno al grupo analítico. La enseñanza del matema,
que debe ser demostrativa es para todos, ¿no? Y esto es efectivamente lo que ofrece la sección clínica. Creo firmemente que en el trayecto de un análisis se producen efectos de formación, pero que la formación propiamente dicha se produce al final del análisis. Lacan funda su escuela, de esa escuela es tributaria la nuestra, plantea una cosa que es muy importante, y es que no hay la definición del analista. Esto puede parecer una cosa extraña. No hay la definición del analista, quiere decir que no podemos dar la definición de un analista conformado según los estándares, sino que se trata de ver en cada caso, es decir, si el sujeto consiente hacer esa experiencia que es el pase, de poder transmitir lo que ha sido su análisis y cuál es el final, digamos, al que ha llegado. En realidad lo que produce el psicoanálisis es algo del orden, digamos, de un incurable, algo del orden, digamos, del síntoma, es decir, que es lo que se llama, digamos, en psicoanálisis la modalidad que cada uno tiene de obtener satisfacción y de sostenerse en el mundo, pero que eso es algo a seguirlo trabajando siempre. No hay, y esto para mí me costó años de trabajo analítico, no hay la interpretación final. ¿Qué es el síntoma para el psicoanálisis? El síntoma es lo que nos mantiene, el síntoma es lo que nos deja vivir, lo que nos permite hacer vínculo, ¿no? Al fin y al cabo, el síntoma no es nada más que una envoltura formal del batiburrillo pulsional que nos habita, ¿no? Entonces, hay una utilidad del síntoma, y hay una utilidad del síntoma que, si yo entiendo bien, hasta el final Lacan mantiene, ¿no? El saber hacer con el síntoma no es curémonos de todos los síntomas, ¿no? Hay una utilidad de tener vínculos sintomatizados con la realidad, con el goce, con el lazo. Eso sostiene a cada uno. Ya Freud planteaba con la invención del psicoanálisis y la interpretación y la construcción, ya en las primeras conferencias que dio, Freud lo ponía del lado de que el método para primera época, estamos en los años 15, 16, Freud tomaba el síntoma como una formación del inconsciente más y usaba el mismo método, el desciframiento. ¿Qué pasa? Que el progreso de su doctrina se da cuenta que, bueno, que así como hay la formación del inconsciente, el lapsus que es fulgurante, que no se puede repetir y si se repite está sintomatizado, que el síntoma no cedía frente a él. ¿Cómo ese síntoma, que necesariamente debe ser descifrado hasta donde se pueda en el análisis, en un momento dado, forma parte de una modalidad de goce absolutamente singular del sujeto? El concepto de goce, primero, es un término que sui generis en nuestro campo, porque mucha gente, yo he visto, un día escribía algo en una revista, bueno, en un artículo, en un diario de Barcelona, y aparecía el término goce, y una persona lo entendía el goce, lo tradujo, en castellano aparecía el texto como tal, goce, ¿no? Y al pasarlo al catalán lo tradujo como fruició, como satisfacción. Entonces, claro, todavía, a pesar de que nosotros estamos convencidos de que ya es una palabra que está instalada en
en el vocabulario, es un término que hay que explicar. Y está muy bien la pregunta, es un término que tenemos que explicar porque indica eso que Freud llamaba el más allá del principio del placer. Es decir, que el goce es esa zona, eso que es ese placer que en un momento determinado se convierte, está anudado, digamos, con el displacer, está anudado. Entonces, si el saber está devaluado, que lo está, no hay digamos, me parece que la orientación apunta más al goce, al sufrimiento. Eso no está devaluado. Eso no está devaluado, ¿no? Es más, más apuntar a lo real de lo que está en juego. Porque si alguien tiene un sufrimiento y elige ir a ver a un psicoanalista en vez de atiborrarse de gominolas, ¿no? Quiere decir que hay algo de ese sufrimiento que tiene un valor para el que viene, que tiene un valor, ¿no? Entonces creo que más bien es una modalidad distinta de acercarse al síntoma, no tanto por el lado del sujeto del inconsciente, sino por el lado de lo que Lacan llama el parletre, que es el inconsciente y el cuerpo. Bueno, el matema sería el intento justamente sería el punto de intersección mayor entre el discurso psicoanalítico y el discurso universitario. El matema es lo que se puede transmitir para todos de una manera formalizada, es diríamos el grado mayor de formalización del discurso analítico que se puede incluso matematizar, es decir, se puede transformar en fórmulas. Y la idea de Lacan con el matema es que algo del discurso analítico se puede transmitir integralmente, más allá de su singularidad, más allá de la singularidad de las historias de cada sujeto, hay algo que puede funcionar para todos, ¿no? El concepto de matema es complejo porque tiene una ascendencia muy... En fin, es un cruce, yo diría, entre el mitema de Lévi-Strauss, que eran las formas míticas que se podían formalizar en los análisis estructurales del mito, y la idea de matema de Heidegger, que de hecho es de donde habría que estudiarla bien para entender cómo Lacan luego la construye, yo diría, ¿no? Lacan la transforma, pero le da el estatuto de una forma de transmisión de saber que sería integral, en el sentido de que se puede realmente formalizar algo de un saber en términos matemáticos, así como se formaliza la ley de gravedad de Newton con una fórmula matemática, se puede formalizar ciertas leyes simbólicas de lo que es el discurso analítico y el inconsciente y que se pueden transmitir formalmente. A la vez, cuando la introduce, inmediatamente dice no todo se puede transmitir integralmente, por lo tanto hay el matema, pero hay la lengua y hay el equívoco de la lengua necesariamente. El matema no es equívoco, el matema es unívoco. Si yo escribo ese tachado, eso es un matema que es unívoco. Pero a la vez necesito del lenguaje, de la lengua hablada para transmitir eso. Inmediatamente introduzco entonces el equívoco en la explicación que yo dé de eso o en el modo en cómo lo singularice, ¿no? De modo que siempre en la transmisión del psicoanálisis estamos, diríamos, jugando necesariamente con los dos polos. El polo más formalizable, más matemático, y el polo más singular de las resonancias de la lengua de cada sujeto, que son siempre distintas a otro. Este es un muy buen momento para el psicoanálisis, ¿eh? Es decir, es un buen momento para el psicoanálisis porque realmente el discurso analítico es un instrumento, ¿no?, que permite, digamos, una lectura de los diferentes discursos, que permite realmente retrabajar lo más íntimo del sujeto y básicamente dos cuestiones centrales, que es lo que más se ataca en este momento. Por un lado, reintroduce la dimensión del sujeto, ¿no? Es decir, que las diferentes disciplinas, todos somos usuarios, hay una degradación de la dimensión subjetiva. Por otro lado, reintroduce la cuestión del goce. Es un buen momento porque hay una crisis generalizada y hay que hacer las crisis productivas.
más cosas que añadir? Sí, no hay más preguntas. ¿Os ha parecido bien? ¿Os he dicho? Sí. No tenía nada de lo que había pensado hablar, pues No, está bien. ¿Cuánto era el plan? De muchos años de análisis, de cambio de país, etcétera. Es decir, sigo con el mismo interés y sosteniendo, digamos, mi relación con el psicoanálisis, es decir, que es algo que forma parte de mí. Cuando era joven me decían, una vez que te pica el bichito del marxismo y el bichito del psicoanálisis, te rascas toda la vida. Tengo mi revisión respecto del marxismo, pero me sigo rascando. Y también, sin lugar a dudas, me seguiré rascando con el bichito del psicoanálisis. Con su trabajo, yo escucho todo el día la novela familiar del neurótico y tampoco hay tanto arte en eso, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad. Pero paremos que quiero fumarme un cigarrillo. O ya estamos, ¿qué os parece? Mucho rato, ¿no? No.